¿Hay algún hincha de Estudiantes de La Plata? No es fácil. No hay hincha de Estudiantes de La Plata. De Gimnasia. De Gimnasia. Bueno, yo le tengo una antipatía tradicional a Estudiantes de La Plata, porque como hincha de Independiente, ustedes ni debían haber nacido, ya por los 80 nos dejaron afuera de 2 finales. Y uno de mis primeros trabajos en el Estado era en La Plata, allá por el año, esto sería 2004-2005, y efectivamente había una discusión bastante parecida, porque la cancha de Estudiantes de La Plata que se acaba de inaugurar ahora está hecha en una reserva provincial. Y esa reserva provincial impedía realizar construcciones. Entonces hubo largos periodos de tiempo en los cuales no permitían jugar a Estudiantes de La Plata, y había una discusión entre un juez que era el juez federal era de Gimnasia y clausuraba la cancha, y había otro juez provincial que abría la cancha con algunas limitaciones, porque en aquel entonces la cancha era de madera, y bueno, lo que quería hacer Estudiantes de La Plata era hacer una obra para evitar esas limitaciones de una cancha de madera que no cumplían con las regulaciones que le pedía la AFA. En esa batalla se dicta el fallo Estudiantes de La Plata, que lo dimos y que está colgado, en el cual la Corte aclara, la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que también dentro de la Provincia de Buenos Aires, para el dictado de los actos administrativos, se exige como requisito previo y esencial el dictado de un dictamen por alguien que integre los cuerpos permanentes de la administración. En este caso estamos hablando de la Provincia de Buenos Aires. La Provincia de Buenos Aires no tiene un cuerpo de abogados del Estado, como es la Procuración del Tesoro de la Nación. De todos modos, tiene algo que se llama Asesoría General de Gobierno, donde el sistema no es el mismo que en la Nación. En la Nación, recordarán ustedes que los abogados del Estado dependen de cada uno de los organismos. Si yo, por ejemplo, yo soy un abogado que trabaja en AFIP, dentro de planta permanente, tengo una dependencia jerárquica y funcional, y me paga el sueldo y me controlan que no llegue tarde la AFIP. En cambio, pero yo dependo técnicamente del Procurador del Tesoro de la Nación, que es una especie de jefe técnico mío, y sus dictámenes son de aplicación obligatoria. En la Provincia de Buenos Aires, el órgano de asesoramiento, la Asesoría General de Gobierno, que tiene como embajadores dentro de cada organismo o cada ministerio, y que son dependientes de la Asesoría General de Gobierno, no solo en el aspecto técnico, sino son funcionarios de ese organismo, y tienen por ende una mayor independencia. Entonces, lo que pide, eso en la Provincia de Buenos Aires. Y en el caso Estudiantes de La Plata, donde litigaba el Club Estudiantes contra la Municipalidad de La Plata, también dentro de los cuerpos técnicos de la administración municipal existen abogados que tienen la garantía de estabilidad, que son aquellos que, en caso que se afecten derechos subjetivos, como era el caso del Club Estudiantes de La Plata, se necesita un dictamen jurídico por alguien que tenga la garantía de la estabilidad y por lo tanto un mínimo de capacidad de decidir de manera independiente, porque su jefe directo no es como en el caso de quienes trabajamos o trabajábamos de asesores, que dependemos para nuestra continuidad de la firma o de la voluntad del funcionario que nos designa. ¿A qué viene esto? A que lo que se discutía en aquel entonces era esto. Bueno, ¿cómo se hacía para que Estudiantes de La Plata en definitiva pudiera construir con una, vamos a ver, con una ordenanza o con una ley de excepción dentro de lo que era un parque, el llamado bosque, donde también está la cancha de Gimnasia de Esgrima de La Plata? El Bosque de La Plata es una reserva provincial. Así que este caso tiene esa inspiración. ¿Alguien que quiera decirme algo del caso?
Pero no sé si está bien lo que pensé. A ver, En el primer supuesto, aparte del decreto del gobernador, no sería válido por el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos. Pero en el otro supuesto, en el de la ley, sí, porque se aplican los principios de ley posterior, deroga ley anterior, o ley especial, deroga ley general, digamos. a ver. Eh, ¿Alguien no está sé. de acuerdo o está en desacuerdo con lo que dijo Irina? Yo, profe, estoy de acuerdo, puse exactamente lo mismo. ¿Alguien que esté en desacuerdo? Yo estoy, o sea, en conclusión estoy con la misma respuesta, nada más que considero que se debería plantear la inconstitucionalidad del decreto en razón de que construir en una reserva natural no amerita necesidad de urgencia, o sea, que pueda evitar realizar la norma o construir la norma con el trámite normal. Por ende, el primer decreto habría que declararlo inconstitucional y así caería también el segundo. Porque construir, no sé, y aparte ver, los para decretos un tienen... cachito. Edith, vamos con el primer decreto. ¿Por qué me decís que es un decreto de necesidad de urgencia? O sea, para dictar un decreto tienen que verificarse la necesidad de urgencia, la ¿Por qué? razonabilidad, ¿Por qué, Edith? que sea... Edith, ¿por qué? Porque lo dice la Constitución. A ver, para dictar un decreto común es una facultad propia del presidente, la verdad. Entonces, para dictar un decreto de necesidad de urgencia sí lo necesita. Ahora, ¿por qué podemos suponer que esto sea un decreto de necesidad de urgencia? No lo dice en ninguna parte. Sí, no, yo consideré que... No, verdad, eso no lo dice. Pues claramente, entonces, no es un decreto de necesidad de urgencia. Incluso la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, por eso le puse decreto provincial, no regula los decretos de necesidad de urgencia. Así que en el ámbito provincial, la Corte muy ocasionalmente ha legitimado los decretos de necesidad de urgencia y, digamos, modernamente, luego de la reforma del 94, la Constitución provincial no se ha expedido a favor. Y si ustedes me dicen y me apuran, yo le diría que la Corte de la provincia no legitimaría un decreto de necesidad de urgencia porque la Constitución no lo prevé y, como vieron ustedes, o como creo que lo vieron, pero si no lo van a ver, sí, lo vieron en el caso de Municipalidad de San Isidro que les mandamos, la Corte ya, en el caso de Municipalidad de San Isidro, valora el hecho que hubo una reforma constitucional, cuál ha sido la conducta de los poderes públicos en relación a ese tema, y aquí yo creo que la Corte diría, mire, hubo una constitución, una reforma constitucional no hace tanto tiempo y no los reguló, por lo tanto podemos suponer que no los ha querido regular cuando era una discusión que ya venía de largo en la República Argentina, que se había replanteado en ese entonces del caso Peralta en adelante y que había habido una oportunidad de modificarlo y no se modificó. Pero este es un decreto común. Ahora, hay algo que yo les pido que me digan. Es un fundamento jurídico de por qué no. Pueden decir, miren, no puede por decreto y sí puede por ley. Y yo le voy a decir lo que, poniéndome en abogado del diablo, que para eso me pagan, le diría lo que dice Barra. Barra dice, ¿de dónde sacan ustedes el principio de la inderogabilidad singular de los reglamentos? Muchachos, si alguien puede dictar un decreto haciendo una cosa, claramente puede dictar un decreto disponiendo lo contrario. Entonces, ustedes me dicen que si lo hace por ley está bien, y si lo hace, esta excepción la dispone por un decreto, está mal. Vayamos a un ejemplo, al ejemplo en el que trataron en el caso Promenade. Bueno, si el propio Consejo Deliberante de Vicente López puede decir, se construye un edificio o en toda esta zona no se pueden construir edificios más de 10 pisos, más de 3 pisos, y después viene alguien y le dicen, che, a mí me gustaría construir uno de 10, y lo fundamenta por lo que fuere, y el Consejo Deliberante lo autoriza, esta es la posición de Barra,
dice, así como pudo disponer un reglamento general, puede disponer una excepción. Así como una ley puede disponer un parámetro general, también puede disponer una excepción. Entonces, refútenlo a Barra, o refútenme a mí, que lo cito a Barra, de por qué jurídicamente no se podría por decreto y sí se puede por ley, porque eso es lo que a mí me interesa. Y este es el grave problema que tenemos con los decretos de necesidad de urgencia cada vez que tomamos exámenes. Me dicen, no se puede. Yo le digo, ¿por qué? Somos abogados, tenemos que fundarlo en algo, tenemos que fundarlo en algún principio. ¿Cuál sería ese principio que les permite, sí por ley, no por decreto, perdón? A ver. Profesor, Sí. puede ser que... ¿Qué tal? Damián. Muchacho, a ver, ¿qué le pasó? ¿Se le borraron las cámaras a los 100 tipos que estamos acá, muchachos? ¿Saben lo horrible que es hablarle a una pantallita o solamente 2 personas, el resto nombrecitos? Pónganse un poco las pilas, pero bueno. A ver, dale, ¿qué me querés decir? ¿Puede ser que se esté creando una excepción y privilegio que violaría la igualdad ante la ley y el principio de legalidad? A ver, explícame un poquito, porque el privilegio se crea tanto en una parte, en un caso, como en el otro. Porque la excepción es la misma en un caso que en otro caso. Yo pondría en juego la motivación del decreto. O sea, me gustaría saber cuál es la motivación por la cual hace esa Muchachos, excepción. esas cosas es importante para el tema del análisis de los fallos. Perdón, el análisis de los casos que les vayamos a dar. Ustedes tienen que circunscribirse a lo que está escrito. Entonces, motivación, no hay ninguna objeción, digamos, no se les plantea una objeción en torno a la motivación, en este caso, cualquier otra cosa, ustedes no la pueden meter porque claramente no es el problema que le queremos plantear. Acá no hay no hay motivación, no se les plantea como un problema de motivación, entonces ustedes no pueden suponer que pueda haber un problema de eso. Estamos hablando de un tema estrictamente técnico-legal. ¿Qué artículo de la Constitución o de la ley o de donde ustedes quieran decirme, porque para algo son abogados, ya lo van a hacer, se le impide establecer una excepción en un caso y decirle que sí a la excepción en el otro? Una norma. ¿Alguien se le ocurre una norma que pueda tener vinculación con este tema? ¿Nadie? ¿Están viendo el artículo 14 de la Constitución Nacional? ¿Lo están viendo o lo estoy compartiendo? ¿Lo pueden ver o no lo pueden? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, a ver, para un cachito. Marcos Cariac, léeme el artículo 14 de la Constitución. No se ve ahí. Ahí estamos, ahí estás. Ahí estamos. Artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Conforme a qué? A las leyes. A las leyes que conforman su ejercicio. Y lo mismo, que lo dijeron por ahí, pero después no lo profundizaron, es el principio de legalidad establecido en los 2 artículos, en el 14 más específicamente, pero también la referencia al artículo 19 cuando habla que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda. Es el principio de legalidad, muchachos. Hay derechos, pero están reglamentados ¿por qué? Por leyes. Entonces, el argumento legal, y esto es recontra importante, muchachos, porque, ¿saben? Lo que me vuelve loco es que nosotros somos abogados, tenemos que manejarnos técnicamente, y todas nuestras reflexiones no pueden venir en abstracto, porque todos dicen, no se puede. Y le digo, bueno, ¿pero por qué? Decime por qué. ¿Cuál es el argumento
técnico? ¿Cuál es el argumento jurídico para que esto no se pueda hacer? Y la verdad que ahí empezamos a patinar como locos, lo cual es, claramente es un problema. ¿Por qué? Y vuelvo a lo mismo, porque tenemos nuestra obligación de encontrar un fundamento jurídico. Entonces, el fundamento jurídico es, ¿hay una limitación o se está estableciendo una distinción que favorece a uno y perjudica a otro? Sí, claro que se está haciendo. Ahora, si se hace esa distinción tiene que hacerse por ley. ¿Y por qué? Porque lo dice el artículo 14 de la Constitución. Hay derechos que están reglamentados, pero tienen que ser reglamentados por ley. Entonces, vamos a nuestro ejemplo. Hay una ley que dice, miren, la verdad es que todo el Parque Torquín es hermoso. Ahora bien, estamos en una situación crítica, ya sé, digamos que eso no sale supónganse que es una ley que se vota dentro del Parlamento. Bueno, los argumentos van a estar dados por el debate parlamentario. Se van a conseguir las mayorías y se va a cambiar ese régimen general que establece que no se pueden construir cosas dentro del Parque Torquín por un régimen especial. Eso en sí mismo es perfectamente legal. ¿Por qué? Porque técnicamente quien puede reglamentar el derecho de igualdad es el Congreso mediante una ley. No lo puede hacer el Poder Ejecutivo. Ojo que esto no es unánime. Como decíamos recién, Barra dice, no muchachos, el que puede establecer un principio general también puede establecer una excepción. Y si la excepción, en el caso de Vicente López, es la del Código de Planeamiento Urbano, se le puede establecer una excepción por la misma vía. Entonces, no hay nada de qué quejarse. En este caso, también tenía otra lectura, es que acá estamos hablando de un decreto reglamentario, quizá. Vamos a compartir esto. Estamos hablando de un decreto reglamentario porque esperen que trato de compartir con aquí. Acá está. Acá no se hace una aclaración de qué tipo de decreto. Digamos, aquí estamos en el mismo, estamos en la misma, hay un decreto que establece esta prohibición, que es un decreto de carácter general, derogado por una disposición de carácter singular. Y aquí tenemos una ley que establece eso y la ley de la legislatura de la provincia. El hecho que haya sido por ley, ¿quiere decir que es intangible, que no hay ninguna posibilidad de objeción? ¿Cómo podrían objetar ustedes esta ley? Yo ya le dije que en principio esta excepción puede ser hecha por ley. Ahora, ¿las excepciones son indiscutibles? Podría decirse que se viola el principio de igualdad. A ver. No me sale otra cosa que decir que claro que es obvio que se viola el principio de igualdad, pues se está estableciendo una excepción a favor de una persona. Entonces, lo que yo te diría, abogado del Estado, digo, lógico, sí, claro, sí, precisamente por eso sacamos una ley. Este era un principio general establecido por ley y establezco una excepción por vía reglamentaria. Ahora, perfecto, es lo que claramente el artículo 14 de la Constitución me permite establecer eso. ¿Alguien me podría? Total, esto para equivocarnos, más vale que charlemos acá y lo pensemos acá en voz alta. ¿No tendría que ser contrario a la finalidad de la ley general, digamos? Lo que pasa es que la finalidad a ver, si queremos equiparar a los principios del artículo 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que siempre nos da una buena guía, no solo para recurrir al tema del acto administrativo, sino de toda la actividad estatal, podríamos empezar por arriba, empezando a desgranar todos los casos. Y bueno, ¿cuál es el primero que tenemos? Competencia. Competencia, que es el más simple, dijimos que tiene. ¿Qué otro que viene después? En los actos administrativos del artículo 7, ¿cómo se desgrana
¿Con qué viene? Causa. Recuerden el artículo 7, Causa. muchachos, Padre Nuestro. ¿Qué viene después de competencia? La La causa. 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 Bueno, una forma interesante para ver si es objetable o no la causa es ver si efectivamente los hechos que nos están contando dentro de ese debate parlamentario es verdad o no es verdad. ¿Qué es? ¿Le dieron unos mangos a los legisladores para que sacaran esa excepción para que venga esa torre? ¿O efectivamente hay algún otro interés? Objeto es lo que dispone. Después, ¿qué más? Procedimiento. Objeto. O sea, objeto, procedimiento. Objeto, por eso el objeto lo que dispone, aquí es la excepción. El procedimiento después. ¿Se han cumplido los procedimientos legales para tomar esa decisión? Bueno, ahí tenemos algunos temas. ¿Se ha dado participación antes del dictado de esta norma? ¿Se exige algún tipo de evaluación de impacto ambiental? No, bueno, puede haber algún vicio de procedimiento. No lo sabemos, pero puede haberlo. ¿Qué más? Motivación. La motivación. Motivación. La motivación, como verán ustedes y como pasa en Sarlenga, digamos, esto es un acto, si bien no es un acto administrativo, es un acto típicamente legislativo, aún para los casos administrativos, los actos administrativos tomados por órganos colegiados, esa motivación viene del debate. Bueno, veamos cuál es la motivación del debate y si efectivamente se compadece con la causa supuestamente alegada. ¿Y qué más, por ejemplo? La finalidad. En la finalidad. Dentro de la finalidad, digamos, aquí hay una norma, o sea que estamos hablando de normas del mismo rango legal. O sea que el tema de la finalidad, como perseguir los objetivos de la norma, al medio va a ser realmente complejo de probar. Dentro del elemento finalidad, hay uno que es el tema de finalidad propiamente dicho, que es si se persigue o no la finalidad de la norma. Acá claramente la finalidad de la norma se persigue, que es establecer una excepción mediante una ley para hacer un control. Se estaría ¿Qué otro elemento hay dentro del elemento finalidad? La razonabilidad y la proporcionalidad. Razonabilidad, muchachos. A ver, ganar algo por un tema de razonabilidad es sumamente complejo. Pero cuando estamos hablando de leyes no nos quedan muchos otros espacios que eso. Tenemos que empezar a hacer y a desgranar el artículo 7 porque, reitero, es un checklist que nos sirve para cualquier actividad estatal que nosotros vayamos a ver. Pero el tema de la razonabilidad, a ver si hay una adecuación de medios afines, por ejemplo, de la adecuación entre el derecho al ambiente que protege la creación de una reserva natural con las medidas de precaución que se van a tomar en relación a la construcción de este edificio, o si se justifica el contrabalance entre medios y fines entre el supuesto perjuicio al medio ambiente y los beneficios productivos que esto va a traer. ¿Por qué les parece a ustedes que no es fácil ganar judicialmente cuando se alegan estas cuestiones vinculadas a razonabilidad? Porque tiene que ver con las facultades discrecionales. A ver, no podemos trasladar automáticamente todas las categorías del derecho administrativo cuando estamos impugnando una ley. Es un tema complejo, digamos. A ver, ¿cuál sería el punto difícil? ¿Por qué va un poco por ahí, pero por qué el juez le costaría anular una ley de este tipo? Una ley, no un decreto que ya dijimos que tendría un problema de competencia. Y porque se supone que el órgano legislativo fue elegido popularmente, o sea, nosotros elegimos los representantes y se entiende que nosotros los elegimos como para que justamente tengan esas competencias y la propia Constitución le otorga determinadas competencias. Entonces, no podría el Poder Judicial limitar se le dificultaría limitar esas competencias propias del legislativo. A ver, lo que pasa es que si no, no empezamos ni la pelea, digamos. Nosotros le estamos diciendo, estos tipos que eligieron para dar una batalla, digamos, nosotros no estamos cuestionando que los han elegido a estas personas. Es claro, entonces, tu argumento viene como un argumento macro.
los jueces son prudentes en general, porque a ellos no los elige nadie, y porque a los otros lo votan. Entonces, es muy complejo meterse en las tareas que la Constitución asigna al Poder Legislativo, y las inconstitucionalidades tienen que manejarse en dosis homeopática muy chiquita, porque si no, tenemos este balance entre lo que dice la Constitución, que es algo que está preestablecido, pero también lo que interpretan otros poderes legitimados constitucionalmente para interpretar la Constitución. Ahora bien, en este caso concreto, digamos, ¿cuál es la dificultad que tiene el juez? ¿Por qué no se meten en general? No puede actuar de oficio. No, pero acá estamos diciendo que hay un pleito, digamos, no estamos presuponiendo la actuación de juicio, de oficio. Porque es muy subjetivo. ¿Cómo? Porque es muy subjetivo. A ver, va más o menos por ahí, pero me lo tendrían que decir, digamos, el tema es más técnico. Hay facultades que la Constitución le otorga a otros poderes, como es el artículo 14, que es la reglamentación de las leyes. Yo tengo una ventana que es la razonabilidad, que está dada por el artículo 28 de la Constitución Nacional, que me dice que es la interpretación le ha dado que la razonabilidad es la adecuación entre medios y fines. Ahora, quien elige los medios para llegar a determinados fines es habitualmente, la Constitución le otorga a los poderes elegidos democráticamente. Entonces, ¿tiene alguna vinculación con lo que me decían de la actividad discrecional del Poder Ejecutivo? Y también en relación a esto que no se llama actividad discrecional, sino a la actividad propia de otro poder. Entonces, usted va a encontrar que es un cliché, y ya lo deben haber visto en 1000 fallos, que la Corte dice siempre que su principal responsabilidad es no inmiscuirse en las esferas propias de los otros poderes, para no violar. Se sabe que es un poder contramayoritario, como bien nos acotaban hoy, y que no se quiere meter. Ahora bien, ¿por qué va a reemplazar por su criterio la Corte o un tribunal? Por su criterio, ¿qué es lo que se adecua, si este medio se adecua o no se adecua a estos fines? Cuando es totalmente irrazonable, cuando está totalmente desvinculado de esta finalidad, cuando vemos que hay un agravio muy fuerte, por ejemplo, a uno de los derechos constitucionalmente protegidos, como el derecho al medio ambiente, bueno, allí sí yo podría hacer ese cuestionamiento, pero la ventana siempre es muy pequeña. En cambio, los otros temas, los temas más reglados, los temas de competencia, y estas cosas que veíamos también, utilizando los mismos parámetros, ya sea para atacar a una ley o atacar a un acto administrativo, siempre el artículo 7 viene en nuestro auxilio como un checklist para poder pensar cuáles son las alternativas. Así que vamos al otro caso, que es un caso como de los típicos que podemos encontrar en relación a los casos que podemos ver en el parcial. Bueno, como verán, esto es una aplicación de varios principios. La revocabilidad de los actos administrativos, en definitiva son dos casos de revocación. Pero como verán, no es un tema demasiado complejo. Ustedes ya vieron Almagro, ya tienen cuáles son los principios del artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 17, 18, cuáles son las nulidades, etc. Entonces, bueno, básicamente, ¿alguien quiere hacer alguna reflexión en torno a este tema? En torno a este caso, al caso del médico. Profesor. ¿Sí? ¿Puede ser que el título sea nulo de nulidad absoluta por falsificar los antecedentes fácticos? Perfecto. Ahora, está bien. Eso, digamos, como es la parte más evidente del caso. Ahora, las preguntas son, ¿lo puede rajar? ¿La UBA puede anular ese título? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasa? Sí, puede anularlo, porque es falso el elemento causa y es insanable.
Bueno, pero, a ver, Sí, no, porque hablemos de normas. Porque él conocía el vicio, o sea, Bueno, ¿y eso dónde el está? médico, en el artículo 18. En el 18. 18 de la ley de procedimiento. Bueno, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. ¿pueden ser efectos retroactivos? ¿Cómo? Cuando se habla de nulidades, que tiene los efectos retroactivos cuando se habla de nulidades absolutas insanables. Por eso se lo podrían anular el título. Sí, pero básicamente aquí, digamos, después vemos los efectos, pero el tema es, más que anular, el tema es, digamos, la verdad es, puede revocar, porque el acto ¿es un acto administrativo el otorgamiento de un título? Sí. 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 Un acto administrativo de certificación. Dice, certifico que fulano de tal hizo todo como para ser médico, en este caso. Bueno, hay un vicio esencial de dolo en este procedimiento. Bueno, perfecto, puedo revocar ese acto administrativo que yo mismo dicté. Ahora, la pregunta, ¿cómo, hacia dónde se dirige también? Que se puede revocar en administrativa porque la persona conocía el vicio, que no es necesario recurrir a la justicia. Efectivamente, va hacia eso. Va hacia si se puede o no se puede revocar en sede administrativa. ¿Se puede revocar en sede administrativa? Sí, por Sí, el porque juego son actos de nulidad absoluta. ¿Eso solamente con eso basta? por el No, juego No, que hay que leer el 17 con el 18. 18, que es Bueno, el juego el 17 y el 18. Conoce el vicio. Digamos, claro, hay muchas cosas, no es solamente, porque si no, no estaríamos hablando de la posibilidad, si bastara la nulidad absoluta, no estaríamos discutiendo, a ver, no existiría la acción de lesividad. Hay casos en los cuales hay una nulidad absoluta, pero sin embargo hay que recurrir a este tema, a una acción de lesividad. ¿Cómo, supónganse que ustedes, que esto también puede ser más como un dictamen, dice, usted se encuentra con esto y le tiene que decir al rector de la universidad o al intendente qué es lo que puede hacer. Vamos al tema del rector. Usted tiene que ir a decirle al rector qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué le dirían? Bueno, ya me lo dijeron, lo puede anular usted, señor rector. Ahora, ¿qué otra cosa le dirían? Dice, bueno, ¿cómo hago? Le pregunta al rector. Ajá. ¿Por qué alguien no me agarra el artículo, sí, al artículo 7 en el procedimiento? ¿Me lo quiere leer un cachito? ¿Tendría que hacer un dictamen previo para anularlo? Léemelo, ¿alguien lo tiene a mano ahí? ¿Lo leo? Dale. Procedimientos. Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo que establece. ¿Habría algún procedimiento implícito en este caso? El derecho de defensa. Irina, monstruo, perfecto, claro, ese es el tema. Digamos, lo que dice Irina, hay una cantidad monstruosa de abogados que se lo morfan porque se calientan con la nulidad y le dice, vayamos a la casa y reventemos la trompada y arranquemos el título de la pared y echemos la patada en el traste. O el intendente, que hay una mala praxis y se enteran de que este tipo no tiene el título, entonces necesita un acto político para defenderse de los buitres que lo quieren morfar, porque en definitiva era su responsabilidad, aunque no la es, pero bueno, políticamente es su responsabilidad, y le dice, echámelo de una patada a este tipo en forma inmediata. Entonces, Irina bien diría, no muchacho, tenemos que darle el derecho de defensa, pero acá tengo una certificación, le tenemos que dar el derecho de defensa. Entonces, juntan todos los papeles, le dan traslado por 5 días al tipo para que diga lo que tiene que decir, que puede impugnar de falso eso, puede ser un montón de cosas.
Recordemos, es una estupidez, porque es una estupidez, es un cliché, pero está en todos los libros de derecho, no creo que lo dice Hutchinson, no está en todos los libros, que Dios, antes de rajarlo a Caín por haber matado a su hermano, le pregunta, ¿qué hiciste? Dios le da el derecho de defensa, que todo lo sabe. Entonces, Irina, que es una humilde abogada de un municipio, ¿cómo no le va a dar, hizo bien en darle el derecho de defensa a ese tipo? O de una universidad. Siempre hay que darle el derecho de defensa. Es uno de los procedimientos implícitos. No hay un procedimiento escrito para la revocación de los actos administrativos. Y algunos dicen que no habría que hacerlo. Ahora, el artículo 7 es claro, dice los procedimientos que están escritos, los explícitos, y también los implícitos que surgen del ordenamiento jurídico. Y siempre hay que preguntarle. Y con eso evitan cualquier tipo de nulidad. Entonces, agarran todos los antecedentes, le dan traslado por 5 días, ¿qué me tenés que decir de esto? Le contesta y después decide. Pero ven cómo es un cuerpo esto orgánico de la ley de procedimiento administrativo y como siempre volvemos a caer a nuestro artículo 7. Por eso es que en este minuto que me queda, ¿qué les quiero recomendar? Bueno, en las preguntas que se hagan del artículo 7, etcétera, bueno, vamos a tener algunas cosas como para preguntar. Ustedes ya vieron esto con López Coppola, y también le voy a pedir a los muchachos que les pasen algunos otros casos. Vamos a tener una clase de repaso mañana. Zaratiegui va a hablar algo de su tema, pero también clase de repaso, y la clase que estaba programada para el viernes se la pasa para el jueves con Serafini para que tengan las 2 horas de clase de repaso. Pero la clase de repaso es ver los casos y también preguntar. No es que Serafini va a dar clase de todo lo que se dio en este caso. Entonces, las dudas que tengan se la plantean a él. Esto ya se está por cortar. Les agradezco esta charla de feriado, y desde ya tienen mis correos, y cualquier otra cosa me la pasan para que yo le pida a los muchachos que aclaren martes o jueves. Una última, entra hasta la clase del viernes